Buen día a todos, en este video voy a resolver la siguiente integral por el método de integración por partes. Recuerden entonces que el método consiste en reescribir esta expresión como el producto de otra función, de una función u por el diferencial de v, ¿no es cierto? Entonces hay que tratar de identificar quién sería nuestro u y quién sería el diferencial de v, ¿no es cierto? Una vez que escogemos quién es u, es fácil escoger quién es el diferencial de v, simplemente sería lo que resta, ¿no es cierto? En este caso, noten ustedes que si yo escojo u, el diferencial de v debería ser una expresión que yo pueda integrar fácilmente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurriría si yo, por ejemplo, escojo como u solamente el x, ¿no? Si escojo como el u solamente el x, tendría que integrar esta expresión para poder encontrar el v, ¿no es cierto? Entonces, debido a eso, es que yo voy a escoger, en este caso, voy a escoger esto para mí va a ser u, y lo que queda, o sea, x con el diferencial de x, va a ser el v, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque x diferencial de x es más fácil integrar, ¿no es cierto? Entonces mi primera opción es hacer eso, ¿no? O sea, por lo menos en un primer momento podemos pensar así, ¿no? Entonces voy a colocar acá arco tangente al cuadrado de x como u. Entonces una vez que hallo u, ya saben, de poder encontrar el diferencial de u, ¿no es cierto? El diferencial de u sería la derivada de esta expresión multiplicada por el diferencial de x, ¿no es cierto? La derivada de esa expresión es, por la regla de la cadena, saben que esto sería el 2 baja, ¿no es cierto? Acá tendría arco tangente de x multiplicado por la derivada de lo que está dentro de del x al cuadrado. En este caso sería la derivada de arco tangente, ¿no es cierto? Que esto nos da 1 sobre x al cuadrado más 1, ya está, por el diferencial de x, ¿no es cierto? Así quedaría. ¿Qué más? Ahora les decía, ¿no? El diferencial de v, por otro lado, el diferencial de v sería x por el diferencial de x, ¿no? Entonces ya sabemos que de acá, para obtener v, tendría que integrar a ambos lados, ¿no es cierto? Entonces cuando integramos a ambos lados, lo que tenemos es que v tendría que ser x al cuadrado sobre 2. Y bueno, vamos a colocar acá, en realidad debería ser así, ¿no? Más una constante, ¿no? Pero como ya les había comentado, nos vamos a quedar solamente con esta expresión, ¿no? V para nosotros va a ser x al cuadrado sobre 2, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría nuestra integral, ¿no? Quedaría así. Sería u por v, para nosotros u es arco tangente al cuadrado de x. Entonces vamos a colocar acá arco tangente al cuadrado de x multiplicado por v, que sería x al cuadrado sobre 2, ¿no? Entonces acá tendríamos así. ¿Qué más? Bueno, después dice que hay que restarle la integral de v por el diferencial de u, ¿no es cierto? V es x cuadrado sobre 2, vamos a colocar acá, esto sería así, x al cuadrado sobre 2, que está multiplicado por el diferencial de u. El diferencial de u sería 2 arco tangente al tangente de x, ¿no? Arco tangente de x dividido sobre 1, perdón, acá sería x cuadrado más 1, ¿no es cierto? Ya está, diferencial de x. Bien, entonces acá tenemos un 2 que se va a cancelar con este otro 2. Y finalmente, ¿qué vamos a tener acá? Lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a escribir esto, vamos a colocar un poco más hacia abajo esto. Entonces esto sería x al cuadrado sobre 2 arco tangente al cuadrado de x, ¿qué más? Menos la integral de x al cuadrado arco
tangente de x dividido sobre x al cuadrado más 1. Y está. Diferencial de x, ¿no es cierto? Entonces acá hay un x al cuadrado que está en el numerador que nos está estorbando, ¿no es cierto? Que está acompañando al x, al arco tangente de x. Entonces lo que yo voy a hacer es modificar un poco esta expresión de modo que este x al cuadrado desaparezca. ¿Cómo puedo hacer eso? Lo que podría hacer es sumar y restar una unidad. En realidad lo que estaría sumando es arco tangente de x y restando arco tangente de x, ¿no es cierto? Entonces eso voy a hacer acá. Vamos a escribir esto, vamos a escribir lo mismo, así quedaría entonces, ¿no? Acá voy a agregar 1 y acá en realidad estaría, como les decía hace un momento, estaría agregando y quitando en este caso arco tangente, ¿no es cierto? Ya está. Y bueno, acá faltó colocar el diferencial de x, ¿no? Ahora si nosotros separamos esto, vamos a colocar por acá, voy a colocar esto así, sería, vamos a escribir nuevamente todo, así quedaría entonces esto, ¿no es cierto? Entonces esta integral que estoy colocando en otro color ya la hemos calculado en el ejercicio número 5, entonces voy a utilizar nada más el resultado. Lo que sí nos faltaría es encontrar la otra integral, entonces esto es más sencillo. Voy a dejar pendiente esa integral, entonces vamos a escribir nuevamente acá todo esto, vamos a colocarlo, distribuimos entonces el signo negativo, ¿no? Lo distribuimos y lo que obtenemos es esta línea que estoy colocando acá. ¿Y qué ocurre? Acá tenemos que esta integral, fíjense ustedes, puede ser escrita de esta forma, ¿no? Fíjense que la derivada del arco tangente de x es 1 sobre x cuadrado más 1, ¿no es cierto? Entonces yo lo que puedo hacer es, voy a escribir esto así nada más para mencionar acá, arco tangente de x, y acá sería 1 sobre x cuadrado más 1, diferencial de x, ¿no es cierto? Entonces esta expresión que estoy colocando por acá, esto vendría a ser justo el diferencial del arco tangente de x, ¿no? Que es lo que he colocado acá, ¿no? Entonces estoy reescribiendo simplemente esta integral de esta otra forma, ¿no? Ahora, ¿para qué hago eso? Para poder calcular fácilmente la integral, ¿no es cierto? ¿Cómo así? Bueno, simplemente si yo calculo esta integral es como si tuviera acá, vamos a colocar así, es como si yo tuviera acá una variable diferencial de esa variable. Entonces la integral simplemente sería, es como si tuviera la integral de z diferencial de z, eso es z al cuadrado sobre 2 más una constante, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que vamos a obtener para esta integral, ¿no? Entonces voy a escribir acá esto como sería, ¿no? Entonces acá vamos a agrupar esto, tendría x al cuadrado sobre 2 arco tangente al cuadrado de x. Esta integral la voy a pasar al final, ¿no? La voy a mover y voy a agrupar lo que me sale acá. Entonces acá me va a quedar arco tangente al cuadrado de x sobre 2 menos, y acá voy a copiar esta integral, ¿no? Vamos a copiar. Ya está. Entonces si nosotros agrupamos acá, tenemos que, podemos agrupar esto, ¿no? Esto podría yo escribirlo como un medio de x al cuadrado más 1, todo multiplicado por arco tangente al cuadrado de x, ¿no es cierto? Menos, ahora esta integral que está en azul, recuerden que lo hemos calculado ya, y simplemente voy a escribir el resultado acá, ¿no es cierto? Recuerden que eso nos dio x arco tangente de x menos un medio del logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Ya está. Y bueno, acá terminaría este ejercicio.
ejercicio prácticamente, ¿no? Bueno, acá finalmente agregamos la constante de integración, ¿no? Entonces lo que vamos a tener acá entonces podemos escribir esto así, ¿no? Vamos a factorizar este 1/2, ¿no? Y voy a escribir así, vamos a colocar así. Acá sería x al cuadrado más 1 arco o tangente al cuadrado de x. Acá hay un menos, y como estoy factorizando 1/2, acá voy a colocar en lugar de 2, acá en lugar de 1 voy a colocar 2, cosa que ahí no se cancela el 2 y me queda 1 nada más. ¿Qué más? Voy a tener acá x arco tangente de x. Acá este menos pasa a sumar, a menos con menos me da más, sería más logaritmo natural, más, sí, pues logaritmo natural de x al cuadrado más 1 más, bueno, acá vamos a cerrar el corchete, más la constante de integración, ¿no es cierto? Entonces finalmente con esto terminaríamos este ejercicio, ¿no es cierto? Entonces vamos a continuar en el siguiente video.